Entonces, ¿estás viendo el archivo que te estoy proyectando? Todavía no. Ahí ya, listo, ahí ya. Yo lo amplío por acá. Bueno, entonces, yo quiero empezar a integrar normalmente en estos proyectos tú tienes que integrar la demanda natural del modelo de negocio. Y como este no es generar para poner una red, sino que es generar para un proceso industrial. Entonces, lo primero que tienes que identificar es cuáles son los elementos, ¿sí?, de ese proceso industrial, ¿sí?, de ese proceso empresarial que está directamente correlacionada con la demanda. Y lo digo ahí es donde tú empiezas a amarrar es por qué su demanda varía y oscila. Esos análisis hay que hacerlo. Luego te habla de estacionalidad, porque en la medida que tú empieces a pedirle las facturas, pues como tú tienes un cliente que está interesado, lo mejor es que lo amarres a un caso de la vida real, porque eso te va a dar muchos elementos para que tu proyección, ¿sí?, tenga mayor precisión, ¿correcto? Entonces, aquí en este cliente específico, él tiene unos procesos industriales. Entonces, yo identifiqué qué procesos industriales estaban amarrados con esa demanda. ¿Y a qué me refiero eso? Él tenía unos productos que demandaban tanto energía eléctrica como vapor. Entonces, yo lo que necesitaba era empezar a determinar los factores de consumo de cada uno de esos, por cada litro o por cada kilogramo fabricado de cada una de estos componentes que vas a ver en esa columna A y B. Por cada uno de esos elementos, ¿sí?, había asociado un consumo de vapor y un consumo de energía eléctrica. Y por eso yo lo que le pedí a este cliente es, cómo va a ser tu demanda futura. En ese momento yo estaba parado en el 2012, le dije, dime cómo va a ser tu demanda futura, ¿sí? Y este cliente pues ya tenía su demanda futura. ¿Con base en qué? Con base en las proyecciones que hacía el área de ventas, ¿sí? Ellos ya tenían unos clientes, porque digamos que este cliente en particular tenía algo muy interesante, era que sus clientes tenían unos contratos fijos y tenía negociaciones spot, pero él ya estaba tratando de migrar todo a contratos fijos. Y esos contratos normalmente tenían una proyección de 2 años, máximo 3, no pasaban de 3 años, donde él se comprometía, él entraba a una licitación, él se comprometía a suministrar unos ingredientes industriales, y con base en eso su área de venta definía las ventas por contrato y las ventas spot, y hacían marcaban una tendencia, y siempre había una tendencia de crecimiento. Era un negocio que estaba creciendo, un negocio que hacía ingredientes agroindustriales. Entonces, aquí pues yo saqué esos componentes principales, no todos. Yo dije, ¿cuáles son los componentes? ¿Dónde está el Pareto? Y exacto, siempre el Pareto, siempre busca... Hace parte como de la revisión energética. O sea, usted pudo determinar los usos significativos de la energía térmica y eléctrica. Y a esos usos significativos le aplicó ya los datos, ya tomó los datos de los usos significativos. Claro, porque digamos que si ya tenía, este cuadro me lo suministró este cliente y esta era su proyección, yo ya lo único que hacía amarrarlo es para los consumidores estándar. En otras palabras es, por cada uno de esos componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el componente 1, llamémoslo componente 1, uno de esos ingredientes. Entonces decía que por cada tonelada de eso consumía 130 kilovatios de energía eléctrica, 0.6, ¿sí?, toneladas estándar de vapor, ¿sí? Y aquí estaba relacionado con un gas natural porque él tenía unas calderas, pero digamos que no me preocupó tanto porque realmente yo iba a traer una nueva tecnología, o sea que no lo iba a necesitar, pero bueno, de todas maneras él lo tenía. Yo le dije, no, calculemos los estándares y démoslos ahí. Pero ya, no tuve en cuenta energía primaria. Exacto, yo tuve en cuenta todo lo que es la energía primaria, no porque él compraba energía de la red, y el vapor sí lo generaba, pero eran unas calderas viejas, unas calderas que ya tenían como 30 años, o sea, y pues cuando me puse a hacer los balances, pues ahí ya vi una oportunidad y le dije, mira, esas calderas, pues, porque el cliente estaba súper orgulloso, decía, no, es que esas calderas muy buenas y toda cosa, pero él no estaba viendo, era la eficiencia muy bajita. Entonces yo decía, la eficiencia, claro. Se está quemando es plata ahí, ¿sí? Entonces pues,
Lo dejamos ahí simplemente como referencia, pero cuando ya le empecé a hacer las proyecciones de la nueva tecnología, que lo vamos a ver más adelante, pues le empezó a dar los beneficios. Y eso era un montón de dinero. Entonces, aquí, pues como ya tenía cada uno de los elementos en cada uno de los años, pues podía llevar eso junto con estas tablas de consumos unitarios, podía ya empezar a hacer el cálculo. Si tú miras, por ejemplo, aquí le puse F2. Mira, en el año corriente, que era el 2012, donde estaba haciendo la proyección, pues yo le decía, mira, las tantas toneladas que vas a hacer de ese ingrediente 1, con ese consumo de vapor, es el consumo de vapor en ese año va a ser de tanto. Y empecé a hacer las proyecciones con los datos nuevos. Él me fue validando el primer año, ¿sí? Porque era el año corriente, y él me decía, sí, eso es más o menos. Tenía ahí un ingeniero que llevaba unos indicadores de gestión, y con él fue que crucé todo esto. Digamos que se validó esto, por ende queda validados los datos futuros, porque los futuros es una proyección que salen con el mismo concepto, o sea, que es el mismo modelo, ¿sí? Claro. Sale Sin con el modificar mismo... la eficiencia, o sea, con la eficiencia actual, sin modificar Con la eficiencia. eficiencia actual sin modificar, exacto. ¿Por qué? Porque yo tenía que demostrar si la podía mejorar. Aún más, gracias por tocar ese punto, yo le empecé a hacer, en la medida que ya cambiamos las tecnologías, ¿sí? Y yo le hice un portafolio de varios proyectos que no hacían parte de este proyecto, donde él podía bajar, en vez de 130, él podía llegar hasta casi 100, 102 o 105, si mal no recuerdo, kilovatio hora por tonelada de ese ingrediente producido. O sea que él podía bajar como un 21, un 22%, podía bajar estos consumos. Sí, solo si cambiáramos ciertas tecnologías, pero había que invertir capital. Pero lo que tú dices es cierto. Lo bonito de hacer estas proyecciones es que yo también puedo mejorar el consumo estándar en función de la tecnología. Lo que pasa es que cuando tú ya hablas de entrar al consumo estándar, tienes que ya seleccionar una tecnología como tal. ¿Sí? Claro, Para hacer la modelación. Entonces, digamos que aquí yo traté de sacar los modelos básicos, ¿sí? De esa energía secundaria que potencialmente iba a necesitar, lo saqué tanto en vapor en cada uno de esos ingredientes para tener un total. Mira que al final mi preocupación era tener este total, cuál va a ser la demanda de ese turbogenerador, ¿sí? Y esa caldera de recuperación. Entonces aquí me salió todo el vapor que iba a consumir en un año. Obviamente aquí lo estoy viendo macro, pero yo le hice modelaciones teniendo en cuenta estacionalidad, que son otras tablas. O sea, yo arranqué primero con un análisis mensual y cogí varios meses distintos, cogí la facturación cogí las toneladas, tenía un reporte de ventas y empecé a cruzarlo, a hacer correlaciones para poder validar esos estándares, ¿sí? Y todo eso lo extraje de una ARP que él tiene ahí. O sea, tenía muchos datos estadísticos, realmente, pues yo le tomé casi como 6 años, 5 o 6 años, porque tenía una caldera de gas. Una caldera de gas natural, sí. De gas natural. Y consumiendo energía de la red. Y lo mismo hice, pues lo hice para vapor, lo mismo se hizo para energía eléctrica, ¿sí? Este es el de energía eléctrica y este fue el de vapor. Correcto. Y me fui a los totales. Entonces, lo que quería mostrarte con esto es esa correlación directa, ¿sí? De cada uno de los elementos que él estaba consumiendo, pero que están amarrados a su modelo productivo, de tal manera que si hay variabilidad, hay estacionalidad, entonces tú lo que puedes validar es por qué se debe. Y ya ahí, en esas discusiones con el cliente me decía, no, sí, lo que pasa es que yo tengo más demanda de estos ingredientes, porque ahí viene el día de Halloween, ahí viene el día de no sé qué, ahí viene el día de no sé qué, entonces por la Navidad pues ya se me cae. Me hablaba también de una estacionalidad debido a un tema de exportaciones, ¿sí? A otros países, donde también esa demanda, de acuerdo a las estaciones que tenían en esos países, pues estaba en función, muy amarrado a eso. Entonces lo que hicimos fue batir, que yo más tranquilo, dije, bueno, este modelo, porque todo esto es puro Excel, o sea, esto son fórmulas, esto es puro Excel, esto es lo de menos. Lo más valioso, Edgar, es la interpretación de esto. Empezar a entender, bueno, ¿por qué este año subió o por qué este año cayó? O por qué yo le detecté algo, por ejemplo, cosas cuando hice el mensual. Detectaba que él decía que trabajaba siempre 7 por 24 y me encontré casos donde casi que se caía a la cuarta parte. Yo le decía, ¿qué pasó? Ah, no, ese día tuve un daño. Entonces, él
empezaba con sus ingenieros a revisar y después decía, ah, no, eso fue un daño que hubo un tal equipo y se separaron 4 líneas, eso fue un daño en un transformador, no sé qué, bueno, pero ya por lo menos yo me quedaba tranquilo porque había una respuesta a ese comportamiento. O sea, números que yo no esperaba ver y los encontraba. Entonces ya cuando le hacía la pregunta a él cruzaba y ya me daba la tranquilidad porque pues, el modelo estaba bien. Lo matemático estaba bien. Entonces, ya con eso, pues, y obviamente viene la tecnología, yo ya la amarré a la demanda de gas natural, no de las calderas tradicionales, o bueno, yo lo hice con los dos, porque en este modo yo quería demostrarle, él era, por ejemplo, le puse aquí 5 cogeneraciones, cuidado, cogeneration y con cogeneración, yo se lo amarré aquí. Entonces, por ejemplo, el mío, ¿sí? Las demandas de vapor, etcétera, pues siguen siendo iguales, ¿sí? Pero la demanda de gas natural dependía del sistema. Entonces, si tú miras, él aquí tenía sus calderas, ¿sí? Y mira que él estaba consumiendo esta demanda de gas natural, ¿sí? Yo primero le hice un estudio, tuviste por allá 2012, yo le hice primero un estudio para mostrar la factibilidad. Ya demostrada la factibilidad, después teníamos que hacer ya un estudio ya más detallado, que es realmente cuánto vale ese proyecto. O sea, yo le demostré que ese proyecto para él iba a ser un proyecto ganador. Entonces ya fundamentado en eso, después de que ya pues consiguió sus potenciales financiadores, porque pues era un proyecto grande, era un proyecto de, si mal no me acuerdo, eran como 36.000 millones de pesos. Oh, grandecito. Sí, un proyecto grande, 36.000 millones de pesos. Pero de esos 36.000 millones de pesos, lo bonito de ese proyecto es que él iba a reducir más o menos, si mal no recuerdo, como 9.000 o 10.000 millones de pesos al año. No, imagina, 4 años. Exacto, pues ese era el cálculo inicial. Ahorita vamos a ver los cálculos más. Pero de entrada, él le pareció supremamente interesante porque 4 años se recupera y le quedan para otros 20 años para otros 20 años libres. Sí, exacto. Cuando nosotros vimos esas turbinas, digamos que cada 6 años hay que cambiarles unos componentes, hay que hacerle lo que llaman overhaul, cada 6 años. Pero en términos generales, digamos que yo le dije, pues como las tecnologías cambian, nosotros hicimos toda la proyección a 20 años. Y bueno, 20 años, pues si ya se pagó, ya lo cubriste y hay unas mejores tecnologías más modernas. Aún más, yo le hablé de las tecnologías renovables. Precisamente con este cliente fue que empezamos a hablar de tecnologías renovables y parte de los proyectos complementarios después de este también había ese tema de revisar con EPSA en su momento, es cubrir todos los techos que él tenía en las bodegas. Él tenía muchas bodegas. Entonces digamos que hablábamos de colocar paneles solares y pues él al principio decía, no, yo para qué eso, para qué lo voy a invertir, etcétera. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que las turbinas de gas tienen algo a favor y algo en contra. Esa turbina de gas a mediodía, donde el calor es altísimo aquí en Cali, ¿sí? Se derratea mucho, pierde mucha capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la densidad del aire se cae mucho, ¿sí? Y el compresor no alcanza a corregir esa pérdida de densidad. En cambio, en la noche pasa todo lo contrario. Yo le decía, en cambio, en la noche Cali puede tener temperaturas de 19 grados, 20 grados centígrados, ¿sí? El aire. Entonces, la densidad mejora ostensiblemente y por ende el rendimiento de esa turbina se le mejora. Pero cuando yo veía la demanda que él tenía en sus instalaciones, mucho menos. No, claro, porque él en la noche, ¿qué pasaba? Él tenía un área administrativa, tenía el centro de distribución operando, bueno, él tenía varios equipos operando, varios sistemas que solo operaban en la mañana y no en la noche, entonces tenía más demanda de energía, pero iba a generar menos. Entonces yo le demostré que realmente ese tema solar le ayudaba a corregir todos esos temas pico, uno, y dos, es digamos que lo influencié bastante en el tema de sostenibilidad, porque él ya tenía un buen ingeniero de medio ambiente, pero pues digamos que un ingeniero haciendo como dicen, boletines bonitos de
cuidar el medio ambiente, que la basurita, que yo le decía, pero eso no, yo le decía, pero el impacto de eso es marginal, porque pues él con ese negocio tan rentable, yo le decía, usted puede hacer mucho más que eso, usted puede estar años luz. ¿Por qué? Porque él por lo menos, pues, lo que pasa es que a veces algunos empresarios se limitan mucho a su modelo de negocio, pero no ayudan a fortalecerlo a través de un clúster, o sea, a través de otras iniciativas complementarias que al final le siguen impulsando su negocio. Entonces, por ejemplo, yo le decía a él, es con ese negocio tan rentable que él tenía, pues él ya tenía que empezar también en bajar lo que era el consumo. Él tenía pues no solamente la quema de gas, esto es un montón de gas, le decía, ir bajando el consumo de emisiones, sino también ir bajando los consumos de agua. Yo le decía, en tus procesos, uno puede con técnicas Lean hacer análisis y bajar los consumos de agua. Él tenía como cuatro bombas de pozo, ¿sí? Que trabajan 7x24, ¿no? Y yo hice una cuenta y más o menos él consumía, si mal no recuerdo, al día consumía como 1800 metros cúbicos de agua por día. Uy, eso es un viaje. Un día. Claro, porque muchos de los ingredientes, él fabrica ingredientes para la industria de confitería, él fabrica ingredientes para la industria cervecera, él fabrica ingredientes para la pasta de dientes, la crema de dientes. Entonces, digamos que, pues, y todo eso lo mandaba en carro tanque. Entonces, claro, sí, y todo salía de que precisamente él usaba, y por eso tenía 4 pozos muy grandes, o sea, bombas de 600 caballos, o sea, una cosa que yo sí dije, violenta. Entonces, empecé a mostrarle de que ese tema ambiental iba a impactar mucho su negocio a largo plazo, porque eso ya, yo le decía, o usted espera que se le haga obligatorio, o usted ya va movilizando, como él tenía un programa de reinversión, él entendía mucho de eso, de estar reinvirtiendo para reducir lo que es el impuesto de renta. Entonces él permanentemente sacaba proyectos. Entonces yo le decía, pero si no lo sacas con componentes ambientales, pues ¿qué van a hacer? Pues van a comprar la tecnología más barata, que de pronto sí, te ayuda al tema económico hoy, pero yo le hablaba de eso se llaman los servicios ecosistémicos. Hay una mala percepción del costo en nuestro entorno, Edgar. Nosotros en este país todavía no le ha puesto valor a los servicios ecosistémicos como se hacen en Europa. En Europa, si vos tenés un carro que hace tanto de emisiones, sí, ellos tienen unas tablas y esas tablas se vuelven geométricas. Entonces, si vos tenés un carro, entre más consuma ese carro, digamos que consuma 3 o 4 veces más combustible que un carro más eficiente o un carro más pequeño. No vas a pagar 2 o 3 veces más impuestos, no, vas a pagar 5, 6, 7, 8, o sea, ellos hicieron ¿para qué? Para desestimular ese tipo de... Una Toyota de esas carevacas que llamamos por acá, mejor dicho, allá valen más los impuestos de lo que vale el carro. No, te digo algo, el que tiene una Toyota de esas carevacas ya es gente con mucho dinero. En Europa, el que tiene una Land Cruiser de esas, ese man es gente con mucha plata. Claro, porque es supremamente costoso lo que tú acabas de decir. Es sostener un vehículo de esos, no más pagando impuestos, es supremamente costoso. Entonces, por eso tú allá en Europa no ves, esos carros se ven poquitos, no se ven tanto. En cambio acá, por ejemplo, pues aquí no, porque aquí digamos que esa brecha no es significativa. Claro, y aquí al contrario, aquí digamos, el precio de los vehículos entonces va disminuyendo, o sea, él va disminuyendo en el tiempo, entonces el impuesto va rebajando. Entonces un vehículo, entre más viejo, menos impuesto paga, pero más contamina. Entonces aquí estamos haciendo al contrario. Aquí los impuestos, entonces claro, entre más antigüedad el carro, más contamina. Pero entonces, como eso ya se están volviendo tendencias globales, o sea, todo ese tema ambiental
tarde que temprano esos modelos empiezan a migrar, empiezan a llegar a este país. Y el tema es que como tú inviertes, y como tú lo decías, tú inviertes para una tecnología a 20 años. Y si tú ya tomaste la decisión de no considerar ese factor ahí, y cuando fuiste a comprar la tecnología, compraste la de mayor emisión, pues ahí ya va muriendo. Ahí ya te toca dar la pela del impuesto y pagarlo. Entonces, con este discurso le ayudé a apalancar de que sus indicadores no solamente pusiera la TIR, sino va colocando los ambientales. Y para hacerte la historia corta, en esta licitación de este turbogenerador, ¿sí? Es como pusimos ese de emisiones, ¿sí? No solamente para el NOx, o sea, para ciertos componentes que son los que forman la lluvia ácida, sino también que lo colocamos para el CO2 per se. Pues cuando se hizo la licitación del turbogenerador, fue muy tentador llevar un turbogenerador más eficiente. ¿Por qué? Porque él no solamente reducía las emisiones, sino que también en 10 años consumía como 3 o 4 millones de dólares menos en gas natural. ¿Por qué? Porque era 4% más eficiente que el siguiente competidor. El siguiente competidor, la turbina, era más barata por kilovatio generado, ¿sí? Pero tenía que consumir más gas. Entonces, por eso, cuando tú haces la evaluación del ciclo de vida, tienes en cuenta todos los costos, ¿sí? Y empiezas a modelar los costos ahí, exacto, y empiezas a amarrarla a una huella de carbono. Si hacia el futuro, y es muy importante estar censando el entorno, el contexto, esos impuestos están a puertas de llegar, empezar a modelarlos ahí. Bueno, ¿en qué año entra? No, que eso va a entrar en el 2023, 2024, listo, entonces pongámoslo ahí a ver qué significa eso. Pues tocarnos entrar, estos son hojas de Excel, y en la medida que puedas modular con mayores factores, pues te va a dar una mayor. Entonces, mira que lo bonito de este ejercicio es, para hacerte la historia corta, mira que yo voy a hacer una resta que la vas a ver. Él aquí subió un 29% más el consumo de gas. Si tú miras este factor que estoy calculando aquí de 129, ¿sí lo logras? Yo cogí y el nuevo modelo, porque va a consumir más gas. ¿Por qué? ¿Por qué se consume más gas? Porque aquí ya voy a empezar a generar toda la energía eléctrica. Cosa muy distinta a lo que él tenía. Él tenía que no solamente comprar este gas, sino tenía que pagar el recibo de energía. ¿Sí? Listo, ya lo entiendo. Entonces el primer escenario es energía térmica por un lado, energía eléctrica por el otro, y se pagaba energía primaria, que es gas natural, y energía eléctrica. Así es. Entonces el consumo de gas natural pues era menor, pero él por otro lado estaba pagando energía eléctrica. Es correcto. Acá se sube el consumo, acá se sube el consumo de gas natural, pero con el equipo de cogeneración entonces estamos generando energía térmica y además eléctrica. Así es, estás en lo correcto. Lo bonito de este ejercicio es que tú pasaste de tener 2 primarios, que era gas natural y energía eléctrica, te quedaste con uno, que es gas natural. ¿Sí? Claro, por eso yo aquí colocaba sus consumidores allá, sus calderas viejas, y él tenía unos quemadores, tenía unos secadores flash. Entonces yo le modelé todo y le dije, vos estás consumiendo más o menos esto de gas hoy, y con el nuevo modelo nos vamos a ir a tanto. ¿Sí? Claro, y eso pues que ahí se está mirando, digamos, lo que son las cantidades del energético, pero ya cuando le metan los precios, ya se va a ver por qué es diferente el precio del gas natural al del kilovatio hora de energía. Entonces, así es, precisamente cuando yo le hice el planteamiento del proyecto, porque él se asustó cuando vio más gas, dijo, uy, pero voy a pagar más gas. Y yo le dije, sí, vas a pagar más gas. Pero demostré desde el punto de vista de la energía a él ese gas adicional le cuesta la quinta parte de lo que le estaba costando la energía eléctrica. Claro. Entonces yo le decía, y ahí es donde está el beneficio, yo le decía, ahí es donde empiezan a salir los ahorros. Entonces digamos que pues, yo aquí te lo estoy plasmando muy sencillo, pero realmente cuando uno aborda estos proyectos por la primera vez,
eso empieza unos procesos de co-creación aún más. Cuando yo, pues cuando esta gente me abordó y empecé a hacer los análisis, ya tenía su proyecto listo. Yo no sé quién allá en el comité de dirección, ahí en el comité ejecutivo, ¿sí? Yo no sé quién lo convenció de que carbón. Y él hablaba, no, yo ya tengo, ya hablé y que contacté unas empresas de Medellín que generar con carbón, que no sé qué, bueno. Yo lo escuché porque pues uno tiene que escuchar todo y yo le dije, pues me parece muy bien, pero estoy hablando del 2012 y le dije, voy a tener en cuenta el tema de emisiones, ¿qué calderas estás pensando? Entonces, unas calderas de parrilla móvil pequeñitas, eran varias calderas que iba a montar pero entonces yo sí le dije, ojo que la regulación va a cambiar. Yo le dije, por ahí hacia el 2015, pues como en estas ciudades el tema de la contaminación del aire cada vez es más crítico, entonces yo le decía, estas ciudades se van a poner muy rigurosas con la emisión de partículas. Entonces, como él tiene su complejo industrial dentro de la zona de la ciudad, le dije, a vos te va a joder esa legislación y el tema es que vos tenés que considerar ya es cómo vas a retener esas partículas. Entonces resulta que sí, él tenía ese proyecto, pues yo no sé, un carbón que primero no reflejaba la realidad, tenía un carbón de muy buena calidad, o sea, un carbón de Cerrejón, o sea, yo le decía, pues eso es bonito ahí en el papel, pero cuando vas a ver ese carbón de Cerrejón, no es barato porque pues ese carbón, gran parte va para exportación. Entonces, cuando tu comprador vaya a comprar carbón, él va a comprar carbón ahí que salen de minas del Valle del Cauca o salen de minas de allá de Antioquia, y eso tiene mayor contenido de azufre, eso tiene mayor humedad, ¿sí? Eso genera más cenizas. Entonces yo le decía, eso no es tan transparente como vos pensás. O sea, él cogió todo, el que lo tenía convencido, cogió todos los elementos y lo puso en un escenario optimista. Yo le decía, si te colocan todo optimista, pues lo más probable es que ese no sea. Normalmente uno le toca comer lomo y hueso, hermano. Uno le toca hacer como un mix ahí, una mezcla. Claro, claro. Entonces, te cuento todo esto porque eso fue lo que originó este esquema de modelación. Entonces yo le dije, listo, consideremos el carbón, pero yo te lo voy a afinar. Te voy a afinar más ese proyecto en función al carbón que un comprador te pueda conseguir aquí en el Valle del Cauca. Le va a poner los costos logísticos y todo. Pues, bueno, para hacerte la historia corta es, y yo le dije, y nos vamos con carbón por ese lado. Y vamos a colocar otro con gas natural. Y cada uno que se defienda como pueda, el que dé. Pues para hacerte la historia nuevamente corta pues el de gas natural ganó. Porque de carbón él tenía que construir unas bodegas, él tenía que construir un parqueadero de tractomulas. O sea, cuando hicimos las cuentas con este volumen de energía, tenía que generar 10.5 megas, ¿sí? Megavatio hora. Y la caldera de recuperación tenía que generar 65 toneladas de vapor por hora. O sea, esto era una escala que ni se imaginó, pues ya cuando empezamos, eso daba como 30 tractomulas por día de carbón, si mal no me acuerdo. O sea, que el patio para almacenar todo eso tenía que ser mucho más grande que la misma planta. No, pues no tan grande, pero porque se puede optimizar y se puede manejar por ciclos. Pero de todas maneras, cuando él vio que tenía que comprar terreno, o sea, cuando ya le empezamos a colocar todo eso al proyecto, pues Claro. esa tasa interna de retorno que daba, porque pues el carbón era más barato, empezó a caer, y llegó un momento en que ya, pues él tenía dos proyectos, que era este con gas natural y otro que tenía una tasa interna de retorno y un valor presente neto que era la mitad de la del gas natural. Entonces, pues ahí quedó plenamente demostrado, pues yo le dije, mira, esto es un ejercicio pues, serio, un ejercicio con mucho análisis, con muchos detalles, porque pues tú quieres tener la claridad de dónde está la factibilidad. Entonces, pues ya le quedó claro el panorama. Obviamente no fue fácil, te cuento que ahí fue donde yo aprendí de los sesgos mentales, por eso es algo que en clase les he hablado, y Raúl nos compartió una lista muy bonita de esos sesgos mentales, porque realmente a veces tú te quedas con esos sesgos, ¿sí? Sí. Dale. Sí, ese tema es bien interesante, perdón que lo interrumpa, pero le voy a contar una anécdota. Resulta que lo que usted mencionaba de que, a propósito de eso, vea, de los sesgos,
lo que usted mencionaba de que este proyecto pues hace parte de mi proyecto de vida, son dos cosas. Y después llegó al tema de los sesgos. Entonces, hay algo que hace parte de mi proyecto de vida que es una PCH. Entonces, hay una pequeña central a la que yo le vengo trabajando hace mucho tiempo. Yo empecé con ese tema por ahí como en el 2012, pero en ese momento yo no tenía ni el conocimiento ni la experiencia que tengo ahora que he adquirido, digamos, con los posgrados, con la especialización en eficiencia y con la maestría. O sea, en ese momento yo no tenía esa formación, entonces miraba, yo visualizaba que era un buen negocio, pero no, y estudiaba algunas cosas de lo que sabía. ¿Qué pasó? Que resulta que yo hice una visita al sitio. Sí. Y entonces en toda la cuenca, yo me enfoqué en una parte del río para construir casa de máquinas. Yo decía, vea, este es el punto. Fui, hice el levantamiento con GPS y todo, hice los cálculos y cuando, eso fue en el 2013, y no me dio, porque el caudal era muy pequeño. Entonces, pero ¿qué pasó? Yo llegué a ese punto, entonces ahí en ese momento me daba una potencia de 300 kilovatios. Para ese momento, con los temas de regulación y de todo eso, eso no era viable. Bueno, yo dejé el tema quieto. Entonces, ¿qué me llevó a eso? Un sesgo, porque yo me ubiqué en un sitio. No, es que yo la quiero, yo la quiero, es aquí, por capricho personal. Yo la quiero, es aquí, en este sitio, porque la topografía, porque todo me ayuda. Bueno, llegué a esa conclusión de que no me daba. Ya después, ya cuando empecé digamos, ya en la universidad a mirar el tema de eficiencia energética y ya retomé el tema. Ya volví otra vez y analicé ya con una visión mucho más amplia. Y dije, venga, y si yo llevo la casa de máquinas, la llevo mucho más abajo, ya donde desemboca la quebrada. Y claro, y ya hice el estudio, verifiqué con la Corporación Autónoma, la Regional del Tolima, unos estudios hidrológicos que ellos tenían, y ahí ya la veo viable. Entonces decía, venga, y yo nunca me fijé en ese sitio, sino que de entrada yo iba sesgado, no es que la quiero es aquí, como quien dice, cerquita de la casa, ahí donde yo, entonces uno a veces trata de sesgarse en eso. Y acá con este proyecto de la microcentral, también de entrada, había unas cosas que yo no las había considerado. Y ya ahora en todo este proceso, ya le he ido involucrando cosas, le he ido, y ya ahí lo que se habla de la co-creación, a mí ya me ha ido complementando un archivo, ya tengo un archivo bastante robusto, que le faltan cosas, pero es diferente, ya en este momento es diferente a lo que yo le presenté al cliente. La última vez que le presenté así algo fue en noviembre del año pasado, que le presenté algo. Ya ahorita ya voy con una información ya más robusta. Y mira lo importante, Edgar, es ahorita que tú estás en esta maestría, complementalo también con elementos como qué otras tecnologías pueden ser complementarias. ¿Y a qué me refiero? Por eso te hablaba del tema de la estacionalidad, te hablaba de esos fenómenos coyunturales, el fenómeno del niño que se presenta cada 3 años. Entonces, en la medida que tú, en vez de poner todos los huevos en una sola canasta, hicieras una modelación de un esquema donde diga, bueno, yo el 70% lo voy a generar con esta PCH y el otro 30% voy a buscar otras tecnologías, ¿no? Y decir, bueno, voy a poner un set de paneles, ¿sí? Claro, y en la medida que lo hagas, vas entendiendo eso que tú acabas de decir, es el potencial que tienes esas tecnologías, pero también sus limitaciones. Y ponerlo en un punto que sea virtuoso. Yo creo que el desafío que hay en estos proyectos, y lo digo porque una de las cosas que inicialmente también él tenía en su modelo de carbón era de que como es una inversión, hay mucho capital ahí, es mucha plata, y hay años donde la energía es más barata, porque pues hay mucha agua, o sea, llueve, entonces ganarle a la energía hidráulica es perder el año, no le va a ganar. Entonces digamos que yo vi que su tema de carbón no estaba cubriendo toda su demanda, toda su necesidad. Entonces yo le hice modelaciones de eso, bueno, ¿cuál es el tamaño apropiado? Aún más, él se animó tanto que él dijo, no, entonces compremos la más grande y pongamos en la red. Yo le dije, no, hasta allá no, porque cuando ya él veía los precios de generar y ponerlo en la red, no, eso ya sale a huevo porque estás compitiendo con hidráulica.
cambio, cuando usted ya le pone distribución, le pone toda cosa, entonces yo le decía más bien, es como él tenía una buena ubicación y al lado habían otro tipo de emprendimientos, ¿sí? Había maquilas para hacer zapatos, jeans, no me acuerdo qué era lo que él tenía. Entonces yo le decía más bien, ¿por qué no habla con su vecino los excedentes? En vez de subirlo a la red, a que se lo paguen a huevo, pues véndaselo a demás, porque además seguramente está pagando al mismo precio que usted está pagando el kilovatio. Pero entonces ya tiene que hacer contratos con él a 1 año, 2 años o 3 años, pues para estar seguro. Sí. Y gana él y gana usted. Claro, esa es la... Sí, pero no, lo que usted comentaba de los sistemas híbridos, en realidad ya en las zonas no interconectadas, por ejemplo, como Mitú, Puerto Inírida, ya ellos están enfocando en sistemas híbridos. Ellos por ejemplo funcionan con PCHs y ya han instalado pequeñas granjas solares. Precisamente por eso, usted recuerda la curva que yo le compartí de la generación de esta microcentral, ella tiene un valle muy pronunciado a mitad de año y a principio de año, con unas épocas secas. Entonces, si uno puede complementar con paneles solares, lo que hace es llenar esos valles. Entonces ya la generación ya no va a tener esa depresión ahí, sino que va a estar más... Esa sería como la segunda fase. Esa claro, sería como la segunda pero lo importante es eso, que tú ya vas pensando, eso que tú acabas de decir en el portafolio. Porque mira que a mí me pasó exactamente eso con este. En la medida que yo me metí con ese tema ambiental, también me di cuenta, obviamente, tú direccionas con el cliente, porque en la medida que él ya tiene personas que también manejan ciertos componentes, entonces, por ejemplo, el consumo de agua. Entonces, me acuerdo que yo hablaba con el jefe de producción y un gomoso en ese tema de medio ambiente, entonces yo le decía, ¿por qué no te retas y revisar con los operadores a ver cómo pueden bajar los consumos de agua? Y cuando se bajaban los consumos de agua, pues menos bombas para operar, por ende menos energía eléctrica, entonces ese estándar iba bajando. Entonces, digamos que esa es la importancia por la cual en la medida que tú te metas al proceso, vas a estar seguro que lo que está generando es la energía que él necesita, no que él tiene un alto nivel de desperdicio y vas a ir a comprarle un sistema de generación, ¿sí? Para que cubra no solamente lo que él necesita, sino más desperdicio. Ahí es donde uno pierde la oportunidad. Porque el solo análisis de eficiencia energética para ese cliente, para llevarlo al consumo que realmente él necesita, ¿sí? Eso es lo que le da la virtuosidad al proyecto. Porque él ya de entrada, simplemente con un análisis de eficiencia energética, ya está ahorrando plata y no invierte un peso. Y ya cuando llegó la central y la vas a montar, pues como ya está, digamos, bien optimizado ese consumo, pues al final tiene la tranquilidad de que él está invirtiendo en lo que realmente él está necesitando. ¿Sí? Claro. Sí, en realidad en estos temas el derecho es por ahí. O sea, primero, todo el tema de planificación energética, establecer esa línea base y ya decir, bueno, ya lo que hicimos con control operacional ya culminó su etapa, de ahí ya no nos da más. Entonces ahora sí pasamos a reposición tecnológica y la tercera fase, fuentes alternativas de energía, que eso es lo que nosotros hemos peleado siempre en eficiencia, es eso, porque en el mercado, o sea, lo que hay en el mercado es que simplemente a un cliente llegan y le dicen, venga, cambiamos toda la iluminación, cambiamos todos los motores, pero esa primera parte de planificación energética no se la ofrecen. Entonces termina haciendo inversiones que de pronto no necesitaba. Total, entonces, es que te digo que eso es lo más habitual que yo he visto aún más. Me pareció muy extraño, pues como ya tenía un proyecto a carbón, pues sí le dije, pues yo parto de eso, pero lo voy a hacer los ajustes y noté muchas cosas que no se tuvieron en cuenta. Y lo que te decía, lo colocaron muy optimista. Entonces ahí me di cuenta de eso, no le están dando toda la visión que él necesita. Claro. Y él no solamente ganó esa visión de eficiencia energética, sino que también le quedó ese tema de impacto ambiental, le quedó muy claro. Aún más, te puedo decir, Edgar, que hoy en día él no entendía mucho de eso de los servicios ecosistémicos. Bueno, yo se lo expliqué ahí, las poquitas palabritas que yo medio sé, pero pues tampoco soy un especialista. Pero sí te puedo decir, hoy en día, sí, sí, con las Naciones Unidas, ellos han lanzado unos cursos gratuitos a través de Coursera y a través de la Universidad de los Andes, de hablar de los ODS,
y hablar mucho de eso, de los servicios ecosistémicos. O sea, hoy en día hice cursos MOOC gratuitos, o sea, usted entra, lo hace y te da una visibilidad grande, ¿sí? Del impacto, pero también de las oportunidades. Y ahí es donde yo digo y digo para el caso tuyo, pues yo voy a buscar esos cursos para que vos lo hagas ya después que termines la maestría, porque eso, vos que estás con tus clientes, te va a dar mucha idea de muchas cosas, ¿sí? Y cuando hablemos de los servicios ecosistémicos, hay una ignorancia frente a lo que son los bosques de selva tropical y la importancia que tienen los bosques de selva tropical. Hoy en día esos bosques de selva tropical son el 6% del área en el planeta, pero son los que producen el 50%, ¿sí? De la energía, del oxígeno renovado, ¿sí? A nivel de la capa atmosférica. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen todos los procesos de fotosíntesis. La biodiversidad que tiene la selva tropical no la tiene la selva boreal. Mientras que una selva boreal tiene 250 especies de plantas y árboles, una selva tropical fácilmente alcanza las 1400. Entonces el nivel de fotosíntesis que hay en las selvas es mucho más denso que lo que hay en los bosques tropicales, y esos procesos de fotosíntesis son los que transforman el CO2 en el oxígeno. O sea, son los grandes, digamos, depuradores, los grandes pulmones, ¿sí? de la biosfera. Entonces ahí es donde uno se da cuenta del impacto de eso. Y dejar de tener en cuenta, porque uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es, esos bosques hoy en día se están talando, se están quemando, porque simplemente se piensa de que transformar esas tierras en ganado, pues no, es que las fincas, eso es medio ambiente, pero cuando ya lo sacas en términos de impacto ambiental, lo que significa perder esa biodiversidad y cómo se pierde esa capacidad de renovación del oxígeno, y ahí te das cuenta que no, claro. Entonces, por eso es muy importante esa visión holística. Yo lo llamo la visión holística. Y lo hacen para criar ganado, que es todavía más, todavía tiene más impacto ambiental. Y lo hacen para criar ganado, que todavía tiene más impacto ambiental que cualquier cosa. Es el peor de todos. Mira que, por ejemplo, para información tuya, pues para que tengas más o menos unas relaciones, hoy en día realmente el porcentaje del campo que está destinado, o sea, en Colombia hay más o menos unas 38 millones de hectáreas. 38 millones de hectáreas, ¿sí? En ganado y cultivo. De esos, hay 4 millones de hectáreas en cultivos y 34 en ganadería. Entonces ya te puedes dar cuenta, es la mala utilización que hoy en día tenemos de los suelos. Y el problema es que, pues, es tan mala la utilización que se sigue expandiendo, digamos que esa frontera entre los bosques tropicales y esas tierras de ganadería se siguen expandiendo. Porque simplemente es más barato quemar un bosque, pues entre comillas, que buscar eficiencia para esa ganadería. Toda esa ganadería se puede acomodar en otros 4 millones de hectáreas y sobraría un montón de tierra para ya cultivos productivos, ¿sí? Cambiando ese concepto de la ganadería. Obviamente las tendencias van a ser distintas, ¿no? Porque la gente es muy consciente de que el metano que generan esos animales pues, causa mayor impacto ambiental. Entonces también los hábitos de la gente está cambiando. La demanda de carne en ciertas élites, o sea, en ciertos países con ciertas élites, ellos vienen cambiando sus hábitos. Pero bueno, volvamos otra vez a lo que te quería mostrar. Entonces, ¿te quedó claro entonces cómo se hizo esa construcción desde los procesos productivos hasta llegar aquí a una demanda claro que sí. de combustible primario? Y ahora viene lo que vos decís, ahora cómo transformo esto en plata. Entonces, aquí está la tabla que empieza a transformar eso en plata. ¿Por qué? Porque ya en esta tabla, como tú puedes ver acá llego y tomo eso. ¿Cuánto pagaba ese cliente hoy? Si él sigue con las tecnologías que él tenía, ¿cómo iba a ser su estructura de consumo? En energía eléctrica, por eso tú lo estás viendo aquí, la energía eléctrica y el gas natural, ¿sí? Y el otro modelo es
Y si yo pusiera un sistema de cogeneración, ¿cómo va a ser ese modelo? Entonces, autogenerando la electricidad. Y los ahorros tienen que salir de la diferencia de lo que le cuesta el modelo actual. ¿Sí? Esto yo lo hice en dólares, que él iba a conseguir una financiación en dólares. Entonces, en millones de dólares. Dólares. Él tenía en el año 2014, ¿sí? Sus costos, sus dos facturas. Él está pagando dos facturas. La factura de electricidad le costaba 8.6 millones de dólares, la de electricidad. Y la factura de gas natural le costaba 8.6, o sea, casi lo mismo, 8.6 y 8.6. Pero cuando yo lo iba a llevar a energía, el 75% de la energía era térmica y el 25% era eléctrica, o sea que esta era muy cara. Era lo que yo te decía, esta eléctrica es supremamente costosa. Y él iba a pasar de una factura de 17 a una factura solo gas de 11 millones de dólares. O sea, iba a subir el gas de 8.6 a 11 millones. Pero ahí ya quedaba cubierta la energía eléctrica. O sea que el ahorro, que son estos 6 millones, era la diferencia de esos dos. Bueno. Ahí está. Ajá. Pero estos son los ingresos brutos, ¿no? Claro, esos valores están indexados, los de la derecha, los de los años siguientes. Todo eso está con el costo del kilovatio. Si tú miras, tiene costo de la electricidad, aquí está, creciendo. Ah, ya está indexado. Está indexado. El costo unitario de la electricidad creciendo y lo mismo el del gas natural. Esto fue un análisis, esto fue un estudio que se hizo con Coseni, porque una de las cosas que pidió el banco que iba a financiar es, yo necesito que los estudios de precios, ¿sí? de esas energías, de esos utilities básicos, ¿sí? Él quería era un análisis independiente, sin interés de conflicto. Entonces ahí se contrató a Coseni, que ellos manejan las estadísticas de todo el sector a nivel nacional. Ah, eso está interesante. O sea, entonces eso es como una consultoría, es como una consultora que hace ese tipo de análisis. Sí, lo que pasa es que, digamos que tú lo puedes hacer. Yo lo hice inicialmente y al final, pues, esta empresa hizo el suyo y lo que me dio fue independencia. Tocó hacer algunos ajustes, pero en términos generales no fueron ajustes trascendentales. O sea, realmente estuvimos muy, muy cerca de los modelos. Eso era básicamente para darle tranquilidad al banco. Sí, es que sí. Seguramente todos ya tienen eso ya tienen como esa buena práctica y muy seguramente siempre le van a exigir a uno de que sea un externo el que dé ese valor para el sesgo, porque ese también sería como otro sesgo. Ese es otro sesgo, es correcto. Bueno, claro. Sí es. Entonces, digamos que sí tiene la indexación, como tú dices, ¿sí? Y pues aquí marca la diferencia, pero este es el bruto. ¿Por qué? Porque ese proyecto tiene unos costos de inversión, ese proyecto tiene unos costos de operación. Entonces, digamos que aquí abajo empecé a sumar todos esos elementos. Ah, sí, señor. Cuando habla de la inversión, bueno, este realmente el año cero, pues aquí lo dejé simplemente para los 2 años porque el banco quería ver flujo de caja. Porque este proyecto se tomó precisamente 24 meses de la ejecución. Entonces, pues por flujo de caja, él me dijo, no, déjemelo en el flujo de caja, pero ese cero lo abrí en 2, pero realmente era 1. Para mí me interesaba era 1. Para casos prácticos es 1, pero pues el banco dijo, no, ábrame los años que usted va a necesitar el capital de inversión, que era 24 meses. Y aquí coloqué los ahorros, coloqué el tema de la depreciación, el costo de mantenimiento, ¿sí? Porque estos turbogeneradores sí tienen un costo de mantenimiento. El costo del respaldo, o sea, cuando hay que hacerle mantenimiento a esos turbos, pues va a haber un costo de esa energía, ¿sí? Y ahí se colocó. Y ahí ya me daba el ingreso operacional, antes de impuestos. Después le coloqué ya lo que es la imporrenta, y ahí ya me dio el flujo de caja neto, que es este. Aquí ya tengo todo el flujo de caja neto. Y sobre este, pues ya daba la tranquilidad de que este flujo de caja neto, pues esto era lo que iba a quedar. O sea que ese proyecto, cuando ya estuviera en full operación, era un proyecto que iba a dar un ingreso operacional de 5.5 millones por año.
Y por acá, pues, se calculó la tasa interna de retorno, ¿sí? Valor presente neto, y lo que tú decías, el payback. Aquí empezó a salir. 3.9 años. Oh, qué bien. Sí, o sea, en comparación al que tenemos, pues prácticamente la estructura es igual, no es muy compleja. Lo que pasa es que acá tiene una cantidad ya de elementos adicionales propios ya de una planta ya. Claro. Ah, no, qué bien. Pero usted me puede disculpar un momentico, yo contesto aquí una llamada. Dale, dale, dale. Bueno, listo, profesor. Ya volví por acá. Qué pena. Muchas gracias. No te preocupes. Sí, es que entra una llamada, entonces no puedo uno concentrar. Bueno, ¿te estaba llamando cliente o qué? ¿Te estaba llamando cliente? Sí, aquí entonces empieza a llamarme y es algo urgente para mañana, entonces tenía que contestarle. Sí, señor. No, muy interesante el ejercicio. Y yo dentro de la tesis estoy haciendo, es un tema de recuperación de calor. Hay un tema de recuperación de calor y voy a tener que hacer algo de esto. Dentro de la evaluación financiera me va a tocar hacer algo así. Estamos mirando una caldera recuperadora, una planta flash para un fluido geotérmico. Entonces, esa es y dentro de los objetivos tengo algo de esto también. Es así, algo parecido. No hay pues gas, pero es algo así parecido. Bien interesante. No, y mira que bien importante ese tema de poder explorar también energía geotérmica. Yo creo que es un componente, hay regiones que son muy ricas en eso. Claro, acá ese es un proyecto grande de una planta geotérmica en el Nevado del Ruiz. ¿Yo la he contado? ¿No la he contado esa parte? No me has contado. Y entonces eso lo está haciendo la empresa de energía de acá, la CHE, que es del grupo EPM. Sí. Es un proyecto que ya como 40 años y lo retomaron hace 10 años. Y entonces hay un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Manizales,
Y entonces me incluyeron en el grupo y entonces estoy haciendo el trabajo de la tesis, lo estoy haciendo ahí, el trabajo de grado lo estoy haciendo con ellos, en ese grupo de investigación. Entonces, el objetivo mío es buscar la viabilidad del aprovechamiento del calor residual. O sea, ya cuando el fluido térmico ha pasado por todo el proceso, ha generado la energía eléctrica, y ya cuando se va a reinyectar en el pozo, entonces estoy estudiando la viabilidad para aprovechar ese recurso que todavía tiene una entalpía aprovechable y llevarlo a un proceso productivo que beneficie a la comunidad. Por ejemplo, una planta pasteurizadora, una planta productora de lácteos, algo así. Y Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, cómo poder integrar bien la oferta con la demanda lo mejor posible, porque pues ese tema de las redes, pues desafortunadamente a nivel de nuestro país, las grandes hidroeléctricas están muy lejos de los centros urbanos. Y eso lleva a que la red pues, es otro factor de ineficiencia, bueno o malo, pero pues, es otro factor de ineficiencia. Pues, digamos que ese es el peor de los males, pues toca. Versus el tema de, como tú estás haciendo, microcentrales. O sea, la gran tendencia hoy en día en Europa son las microcentrales, porque precisamente el gran aprendizaje es eso. Si quieres tener algo muy eficiente es, bueno, ¿qué energético renovable tienes más cerca del consumidor? ¿Y cómo es su demanda? Y ahí es donde viene todo eso que tú estás hablando. Primero trabajo sobre cuál es la energía real que él debería consumir, porque desafortunadamente hay un montón de desperdicio inherente a los sistemas. Como conviven tecnologías antiguas, obsoletas con nuevas, entonces hay una ineficiencia ahí coexistiendo. ¿Sí? Entonces, a medida que se dé ese primer paso, es lo que tú dices, te va creando un portafolio, pero te da mejor visibilidad de dónde están las oportunidades. Bueno, entonces, digamos que ahí ya te mostraba que en esa tabla, pues aquí están los componentes que te dan esa tranquilidad de en qué se está asumiendo. ¿Sí? Obviamente yo armé curvas de sensibilidad también. ¿Qué pasaba si los precios de la energía en vez de subir bajaba? ¿Qué pasaba si, que son las curvas de sensibilidad? Que precisamente en clase mostraba una de esas tablas, mostrando un poco ese tema de la sensibilidad, más que con gráficas, lo mostraba era con porcentajes. Sí, puede ver mejor con números. Sí, se puede. Lo que pasa es que mira que hoy en día, cuando yo miro reportes de estudios de factibilidad, se han puesto muy de moda el impacto visual, ¿no? Yo soy más de los números. A mí siempre me gusta manejar el tema de las correlaciones o la relación que hay, los factores de relación. Y a veces es un tema generacional, es un tema más nuestro que otra cosa. Sí, de pronto los gerentes, ellos miran mucho la parte gráfica, como por ese afán en el que andan, quieren tener el mensaje así, de una vez y en una gráfica lo pueden visualizar mejor, de pronto es por eso. Entonces en los informes ejecutivos siempre le piden a uno es gráficas, pero uno que le gusta meter la mano a los números lo puede entender hasta mejor así con números. Sí, señor. Así es. Entonces, pues no sé si más o menos este marco pues te empieza a dar elementos donde pueden estar las oportunidades. Sí, profesor, no, muchas gracias, no, está muy interesante, muy interesante, sí, ahí ya veo otras cosas que debo tener en cuenta. Yo quería mostrar el archivo y tratar como de responderle las preguntas, o sea, las observaciones con base en el archivo, como para hacer algunas claridades. Sí, y mirar analogías, ¿no? Ver si de pronto hay alguna analogía que puedas usar. Exacto, yo no le he dado respuesta al correo porque quería, pues ya que se dio la oportunidad de la conferencia, entonces, la conferencia quería mostrarle ahí sobre el archivo. Entonces lo voy a proyectar. Entonces, muchas gracias por compartirme ese estudio, profesor, porque de verdad ya está bien interesante. Hay muchas cosas ahí que uno puede, o sea, a nivel de concepto y de metodología, como usted me lo comentaba, le amplía el horizonte. Y eso es un resumen muy ejecutivo, ¿no? Porque lo que te decía, cuando uno mira detrás, la historia es más larga, ¿no? Y mira que a ti también te está pasando lo mismo. Estás desde el 2012 con eso. O sea, yo recuerdo la primera vez, la primera sentada fue en el año 2007.
Imagínese. Claro que Y yo con ella esto. tenía ese proyecto. Ella tenía ese proyecto y dijo, no, es que ya tengo el proyecto a carbón, esto ya está montado. Entonces pues, le dije, pues, ¿en qué te puedo ayudar? Y él quería que yo le ayudara ya, era, no, empezar a hacer especificaciones para caldera y toda cosa. Y pues yo Sí, ahí le sugerí y le dije, mira, ¿vos tenés todo ese capital disponible? Y dijo, no. ¿Y a dónde vas a ir? No, a la banca. Le dije, no, hermano, entonces allá nos pelan, a usted y a mí. sí, yo este de la microcentral lo tengo hace un año y el de la PCH, ese sí es el que lleva ya bastante tiempo. Ah, bueno, entonces estamos hablando de lo mismo, sí, normalmente Sí, así empiezan, pero sí hay un gran potencial, o sea, en la medida que vayas afinando vas a encontrar un potencial muy interesante. sí, sí, señor. Sí, pero yo quería contarle con relación a esto, ¿qué es lo que pasa? Esta, espera que yo quería mirar aquí algo, es que no queda, bueno. En realidad este ejercicio pues no está terminado. Lo que yo quería hacer con esta primera entrega era como probar de que al menos funciona, ¿no es cierto? Esa era como la... Entonces, ¿dónde está? Acá. Esto fue como lo nuevo. Entonces yo lo que quería era hacer o sea, crear la plantilla y ya después empezar a reemplazar datos. Inclusive aquí ya le cambié con relación al que le envié a usted. Aquí, el que le envié a usted estaba como con 300 litros. Entonces, 400, 400 litros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ejercicio está hecho en... ¿Sí me escucha ahí, profesor? Es que como no lo puedo visualizar. Te Listo. escucho perfecto, te escucho perfecto. Como aquí ya al proyectar ya no puedo ver, no Sí, veo, sí, no yo también me sentí así, pero mira que ya es tratar de contar tu historia, deja que fluya tu historia. sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que le comentaba es que esta plantilla, por llamarla así, lo que yo buscaba en esta primera entrega era que me funcionara, o sea, de que ella que calculara, mejor dicho. Y Sí, ya después empezar a pulir los datos. Entonces, por eso daba por allá un tiempo de recuperación de 13 años, de ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Eso por un lado, o sea, pero no está terminado. Y lo otro es que este es un escenario muy pesimista. ¿Por qué? Resulta que el cliente tiene un caudal de 1.000 litros, de mil litros. Entonces, pero esos 1.000 litros, pues claro, no se pueden aprovechar todos porque es que 1.000 litros, si lo ponemos acá, eso daría una planta de 21 kilovatios. Y esa planta de 21 kilovatios cuesta, le voy a mostrar acá, esa planta de 21 kilovatios está costando el solo equipo puede estar costando unos 330 millones de pesos, 330 millones de pesos, ella sola, sin contar ninguna otra arandela de fletes, montaje y todo eso. ¿A qué voy con ese comentario? Que para este valor de 21 kilovatios ya no es una opción económica instalarla, porque habría que instalarla como generador distribuido y entonces el pago de la energía, el servicio ya no compensa la inversión. Entonces, por eso, por allá en otra parte, yo había hecho un ejercicio que era por acá, donde se daba como el balance de esta potencia, o sea, la selección de la potencia que da punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio da en máximo 10 kilovatios. Entonces, ¿qué pasa? De esos 1.000 que él tiene, pero nosotros es no que vamos... otra vez punto de equilibrio. ¿Cuál es la demanda que tiene hoy el cliente, así sea variable? ¿En qué rango se mueve? Está en bueno, eso está más o menos unos 4.000, pero no es tanto por el tema de la demanda, sino por los beneficios, o sea, por los beneficios del proyecto. O sea, ¿qué pasa? Si la instalamos muy grande, él va a tener un ahorro de energía, pero los excedentes los van a pagar tan baratos, o sea, va a tener tantos excedentes
que va a ser ineficiente inclusive, porque es que esos excedentes se los van a pagar muy, muy baratos. Entonces, es que el beneficio, miremoslo por acá adelantándonos un poquito. Y en el área, viendo un poquito la analogía de lo que te contaba, era cerca a ese generador, él no tiene otros consumidores que hoy en día están pagando caro y él diga, armemos una red privada. No, están muy lejos porque es que eso es zona rural, entonces otras plantas parecidas a esta están pero por allá unos 3, 4 kilómetros. Entonces tocaría construir una línea, una subestación para elevar. No, eso es costoso. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los beneficios, por ejemplo, estos son los beneficios, este ingreso, que son los beneficios, es la suma del ahorro por autogeneración, o sea, por yo generarme mi propia energía y un ingreso por excedentes. Entonces, ¿qué pasa? Si la planta es muy grande, yo tengo aquí unos ahorros por autogeneración y unos excedentes muy grandes, pero esos excedentes grandes me los van a pagar tan baratos que no compensa la inversión. Claro, porque es que este tema de los... Ahora le cuento el tema de los excedentes porque son tan baratos. Ese generador, no, porque pues obviamente la está pagando de acuerdo a cómo varía la bolsa y eso vale huevo. O sea, es que realmente porque estás compitiendo con la energía hidráulica. La pregunta que yo tendría era, si tú has tomado, normalmente eso viene un generador de ciertos tamaños y ya el fabricante tiene sus tamaños bien. ¿Lo has tomado para cubrir la demanda y pasar un poco por debajo de la demanda también? Claro, es que, claro, precisamente esta plantilla lo que busca es eso. Entonces yo empiezo aquí a modelar. Entonces, hay otra situación. ¿Y sabe por qué te hacía la pregunta? Porque ese es un punto de discusión con este cliente cuando pues ya el banco pidió, bueno, quiero que me hagan un análisis de riesgo. Entonces hicimos un análisis de riesgo y el primero que sale como bueno ingeniero mecánico es riesgo de confiabilidad. ¿Qué tan confiable es una planta de esta? Entonces, claro. entonces, en este caso, el banco me decía, bueno, contratamos un experto en confiabilidad para hacer todo el análisis de riesgo y ese experto decía, bueno, en vez de una planta, ¿por qué no tienen dos? Porque si se le daña una, pues usted tiene el 50% de la generación mientras repara esa una que se le dañó, pero si le daña, si tiene solamente una, pues a usted se le cayó el 100%. Entonces, hicimos esas modelaciones, yo hice esas modelaciones, aún más. Precisamente esas modelaciones me permitieron fue armar la licitación. Yo armé la licitación. Y en la licitación puse unas condiciones de disponibilidad mínima esperada, donde le daba la potestad al licitante, al que iba a vender el turbogenerador, era, si me vende, si me vende 2 turbogeneradores, o me vende uno, asegúreme mínimo, ¿sí? Unas horas disponibles operativas con un nivel de generación mínimo, ¿sí? Ajá. Y complementelo con los modelos, eso es lo que puse en la licitación, que garanticen de que esa disponibilidad es real. Y mira que me pareció muy interesante porque 2 de ellos licitaron y dijeron, bueno, yo le vendo las 2 plantas o le vendo una con un sistema, con un modelo de mantenimiento con seguros. O sea, si se dañaba el generador o se dañaba una parte, él colocaba unos seguros. O sea, él colocaba el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y ponía unas pólizas por daño inesperado. O sea, si se dañaba el generador, él estaba cubierto con un seguro. Y me licitó no solamente el turbogenerador, sino me licitó un modelo de mantenimiento anual, donde yo pagaba era simplemente un fijo, ¿sí? Pagaba un valor fijo. Y ese valor fijo cubría el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo y unas pólizas de seguro. Entonces me pareció muy interesante. Mira lo que se transformó un modelo de confiabilidad. Empezó a hacer transferencia del riesgo y al final, para hacerte la historia corta, en vez de 2, quedó 1, garantizando la confiabilidad mínima esperada. Entonces, pues te hago ese comentario porque de pronto también es, cuando tú analices el proceso productivo con este cliente, pues yo no lo conozco,
pero tú me dices que son piscícolas, pero ¿qué pasa si se queda sin energía? Por A o B motivo. Bueno, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay una situación, o sea, como el sistema es conectado a la red, entonces él, o sea, él en ningún momento va a perder el servicio. Él en ningún momento va a perder el servicio de energía, simplemente que va a dejar de recibir los beneficios, porque va a tener lucro que... cesante, o sea, va a perder el lucro cesante, o sea. Sí, él lo que pierde es que no va a generar, entonces va a tener que comprarle al operador de red. Esa es la... Bueno, entonces miremos el tema de la planta. Entonces, él tiene 1000 litros disponibles. Ya. O sea, que en realidad, todo este tema de eficiencia se debería aplicar a 1000 litros. O sea, todo este tema de estacionalidad, esta estacionalidad sería, pero para 1000 litros. Y resulta que no estamos tomando sino 400. Ya, 400. estoy cubierto. Entonces ahí es muy, muy conservador. Entonces lo que yo hice fue aplicarle de todos modos esta curva. Esto hace parte del catálogo, esto es del catálogo del equipo. Cómo se comporta la eficiencia del equipo dependiendo del llenado. Entonces es un equipo muy bueno porque él, imaginen que con un llenado del 50 al 100%, él tiene una eficiencia superior al 80%. O sea, y muy seguramente el equipo va a estar trabajando todo el tiempo en este rango de acá, entre el 50 y el 100%, porque es que nosotros no estamos utilizando sino 400 litros de los 1000 que él tiene disponible, o sea que el efecto... Edgar, solamente una curiosidad, ¿por qué el punto más alto es 90? Bueno, esto, o sea, ¿por qué al 100% solamente no llegamos, o sea, ¿por qué al 100% no esperaba llegamos que el punto más alto fuera 100, y no, mira, el punto más alto no es 100, sino 90. No, claro. Claro, es que las máquinas, esto tiene que ver con la eficiencia de la máquina eléctrica como tal. O sea, lo que pasa Ya es que... el generador como tal, no tanto, digamos, el sistema de potencia, que es el que mueve el eje del generador, sino el generador, ahí ya limita el generador. Exacto, porque es que resulta que el grupo es un grupo turbina generador. Entonces, el generador, la máquina eléctrica como tal, el generador es el motor eléctrico trabajando como generador, es una máquina muy eficiente que está por encima del 90%. Un generador moderno puede estar en 95%. Pero ¿qué es lo que pasa? Está la turbina y además está una caja de velocidades, por decirlo de alguna manera. O sea, que son tres elementos. Entonces, las eficiencias es la suma de las tres eficiencias, de la eficiencia de la turbina, la eficiencia del generador y la eficiencia del reductor, o del multiplicador más bien. Entonces, son tres eficiencias. Entonces, eso es lo que yo veo que le baja acá. Porque si fuera solo generador, él estaría por acá por encima del 90, para el 100% de llenado. Entonces, claro, llego yo y utilizo solamente 400 litros. Y además ese llenado muy seguramente está acá por encima, pero yo lo estoy tomando todo desde acá. Entonces, estoy afectando esa eficiencia. O sea, esta producción acá la estoy afectando por estas eficiencias. Entonces, estoy siendo muy, muy, muy conservador. Sí, me queda claro. Exacto, muy, muy, muy conservador. O sea, que esta generación en realidad es mayor. Es mayor. Y lo otro es que se está asumiendo de que estos meses, el nivel de lluvias corresponde a estos porcentajes, más o menos. Sí. Entonces también, por ejemplo, estoy diciendo de que en enero prácticamente se está trabajando, prácticamente se está trabajando con el 20% de pluviosidad del año. Y es posible que esto sea un poquito mayor. Entonces, es posible que no sea el 20, sino que sea el 30. O sea, que no necesariamente sea tan seco. Sí. Ya por acá en junio y julio, por ejemplo, está muy bajito. Junio y julio, de 605. Entonces, lo que yo quería era
poner la plantilla a funcionar, o sea, que me funcionara. Y ya después entra uno como a hilar menudito, dar estos rangos de eficiencia, ya puede uno entrar a revisar el estudio. A ver, como estos proyectos ya tienen una licencia ambiental para el aprovechamiento del agua, entonces ellos deben tener todo el estudio hidrológico, entonces ya uno puede empezar a pulir estos datos. Estos datos ya se pueden pulir, estos datos de caudal, estos datos de caudal, perdón, estos de caudal. Entonces miremos por ejemplo este caso. El caudal disponible para el proyecto es de 1000 litros, es de 1000 litros, y yo estoy diciendo que en enero, que en junio, solamente estoy utilizando 80 litros. Es muy, muy conservador. Esto puede ser mucho más porque tengo 1000 litros disponibles. Entonces, para que bajen. Y esos 1000 litros es el caudal promedio. O sea, es el caudal que la corporación regional, la corporación autónoma, le está autorizando al proyecto. O sea que ese caudal está más por encima porque hay que restarle el caudal ecológico y todo eso. O sea que esos 1000 litros es ya el caudal medio del año. Pero entonces, no deberías castigarlo tanto porque mira que el payback se te está yendo muy... Claro, sí, exactamente. Eso es lo que me toca que empezar a modificar esto, a modificar hasta acá, a aterrizarlo un poquito más claro. Y el consumo, claro, y este consumo acá, este consumo yo lo hice con base en un consumo del 2018, pero resulta, o sea, el 100%, esto es 2018, pero ya me conseguí, esta semana me conseguí las facturas y esto subió mucho, esto subió a más de 4000, o sea, eso fue con relación a los datos que yo tenía de 2018, eso pudo subir en un 250%, eso está por acá, por este lado, está por acá sí, algunos 6000, exacto, puede estar ahí, puede haber subido. O sea, que este viene siendo el real del año pasado. Yo tengo esas facturas, entonces lo que voy a hacer con las facturas que ya son reales del año pasado, lo que hago es alimentar estos datos. Estos datos acá y los voy a actualizar. Sino que acá lo que hice fue pues como simular, ya no se subió más o menos, bueno. Y esta azul también se desplaza. Entonces, primero lo que quería hacer era eso, o sea, de que poner a funcionar esta plantilla para poder simular y calcular este factor de planta. Entonces, este factor de planta es lo que tiene que ver con la estacionalidad, por un lado, y además, o sea, que es el 44, los 44.755. Al año, sí. Y además, los años de mantenimiento, o sea, los años que estaría por fuera, que son 2 días por mes. Entonces estoy asumiendo que son 24 días al año de mantenimiento. Entonces me estaría dando, este sería el... Ajá, exacto, con relación a la producción total de la planta, que sería la potencia por 8.700 horas al año. Este factor es bajito. Una planta de esas puede estar por ahí cerquita del 70%. Sí, sí, mínimo el 65%, entonces ahí también está muy conservador, entonces, pero está funcionando, que era lo que yo buscaba. ¿Qué quiere decir eso? De que al alimentar estos datos y llevarlo acá, ya esto está, o sea, esto está enlazado, todo esto está enlazado allá, este factor subiría y entonces ya empiezan a moverse todos esos datos. Ya frente a la inversión en el año cero, ahí ya tienes todo, beneficios fiscales, puedes tener depreciación acelerada. Eso es lo que me falta. Entonces, exacto. Entonces, esa era la otra. Bueno, pero antes de eso, quiero mirar aquí un tema del precio. Ya voy para allá. Entonces, resulta, miremos lo del precio. Resulta que el precio, los beneficios más bien, acá, estos beneficios corresponden a lo que yo me estoy ahorrando. Entonces, a lo que yo me estoy ahorrando más lo que recibo por excedentes. Entonces, yo me estoy ahorrando este valor. O sea,
ese consumo que yo dejo de comprarle a la red, lo valoro al precio que estoy pagando. Entonces, ese sería mi beneficio. Aquí vi un valor negativo, pero bueno, es por temas allá de la simulación. Y acá, no, lo que pasa es que aquí el consumo subió, ¿cierto? El consumo subió acá. Bueno, hagámoslo como lo teníamos antes, con el 100. O sea, con el cálculo anterior. O sea, como estaba anteriormente. Eso acá. Ahí ya pasa a ser positivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo unos ingresos por excedentes. Y yo en ese momento lo tenía a un valor de bolsa, que es este. Que es un valor muy conservador. ¿Por qué? Porque es que en realidad este precio de 120 no es solo 120, sino que son dos precios. Son dos precios. Y eso es a lo que le he estado trabajando esta semana. Entonces, cada día le voy metiendo cositas. ¿Qué es lo que pasa? Este fue el ejercicio que hice esta semana, que este no está, mejor dicho, en el informe. Ya. Pero lo tengo por acá. ¿Qué es lo que pasa? Los excedentes tienen un comportamiento diferente. No es un precio solo de bolsa, sino en esta gráfica, entonces, tenemos tres conceptos. El autoconsumo. Entonces, la azul es la generación. La anaranjada es mi demanda. Entonces, lo que yo puedo generar para mi demanda, ese es mi autoconsumo. Entonces, es esta parte negra, todas estas áreas que están acá. Ese es mi autoconsumo. Hay unos excedentes, es decir, lo que yo puedo generar y que sobrepasa mi consumo. Entonces, que se está exportando a la red, lo que yo le estoy vendiendo a la red, que es esto rojo. Y hay unos verdes, que ya es un nuevo consumo, que es en promedio lo que yo no pude generar, pero que tuve que demandar, y entonces le tuve que comprar a la red, que es esto verde. Entonces, eso se debe simplemente por el caudal del río. Acá digamos, como el caudal, como la disponibilidad de agua es tan grande, de pronto esa variable no afecta mucho. No afecta ¿A qué se debe que no pueda generar? Podría ser una indisponibilidad del equipo. Una indisponibilidad del equipo, o por ejemplo, ¿Por qué una tantos meses? Porque tú me hablabas de 2 días al año. ¿Por qué es tantos como meses? saber. Junio, julio, agosto, septiembre. No, dos días por mes. Es como si tomáramos que cada mes vamos a sacar el equipo para mantenimiento 2 días. Esa es razonable. Por ejemplo, lubricación. Lubricación sí, por ejemplo, y eso que depende, esas cosas las puede mejorar, pero me parece conservadora asumirlo así. Es, por ejemplo, yo recuerdo mucho que a ese turbogenerador, antiguamente tenía unos tomadores de muestra del aceite para ver la calidad del aceite si estaba contaminando y había que pararlo. Pero, por ejemplo, ya hay tomadores de muestra automáticos. Entonces, ya cuando detecté que ahí estábamos perdiendo una oportunidad, compramos unos detectores automáticos que sacan la muestra. Como está presurizado el sistema, se le hace una precámara y se puede sacar el aceite en operación, porque es para llenar unos frasquitos y se mandan al laboratorio y si está en buen estado, siga. Si ya se le viene subiendo el nivel de partículas, entonces ya se programa lo que yo llamo, pues así le puse yo, la diálisis, donde se hace una depuración del aceite y aún más. Un filtro prensado. Exacto, sí, se filtra el aceite para sacarle partículas. Y aún más, recuerdo mucho que también dije, bueno, ¿y por qué la diálisis no se hace en línea? Entonces, hablando con el fabricante del equipo, él hizo una propuesta técnica de qué teníamos que hacer para poder hacer esa diálisis en línea. Y esa diálisis ya hoy en día se hace en línea y las muestras de aceite, o sea, es conservador tomar los 2 días, pero tú, si analizas el por qué se necesitan los 2 días, tú puedes al final quedar en uno o en ninguno. Claro, son dos aspectos. Uno serían como unos días en que saca el equipo para mantenimiento, para, por ejemplo, revisar rodamientos, revisar nivel de aceite del multiplicador, ese tipo de cosas. Y lo otro es que se podrían presentar crecientes
se podrían presentar crecientes en el río. Hay que cerrar la toma. Claro, hay que cerrar la toma y entonces sacar todo el equipo. Entonces los peces, pues ellos siguen con el agua que tenían, pero el caudal habría que frenarlo mientras pasa la creciente, mientras se limpia la toma. Entonces esos serían como los dos aspectos. Y entonces, eso es lo que tiene que ver con esta parte verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos precios, entonces ya esos excedentes, estos que están en rojo, se dividen en dos tipos. Valga la redundancia, excedente tipo 1 y excedente tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo tengo, por decir algo, yo tengo una generación, este es un ejercicio, no corresponde, este es para entender el concepto, no corresponde a los datos de acá de la simulación, pero son aproximados. Por decir algo, yo tengo una generación mensual de 4.000 kilovatios hora y tengo un consumo promedio mensual de 2.500. Este es el dato de 2.500 del 2018. Eso quiere decir que yo tengo unos excedentes de 1.500 kilovatios hora. Simplemente 4.000 sobre 2.500. ¿A cuánto me pagan estos 1.500? Entonces, hay dos precios. Entonces, ¿y cómo se estima eso? Entonces, lo que pasa es que yo tengo 1.500, ¿cierto? Yo tengo 1.500, entonces yo voy a tener un nuevo consumo. Bastante. Tener 1.500 de excedente es bastante, tiene un peso grande. Ajá, exacto. Y hay que dividirlos en dos grupos. En dos grupos. Entonces, en un grupo 1, me los pagan al valor que yo le estoy pagando en este momento a la red, menos la comercialización. Entonces, en toda esa estructura tarifaria, digamos que es generación, transmisión, distribución, restricciones, comercialización. Entonces, me pagan esos kilovatios a 646 menos el valor de la comercialización, que puede ser por ahí, llegar a, digamos, a 550 pesos, por ejemplo. Sí. Ese sería el precio. ¿Hasta dónde? Hasta el 100%, dice la resolución 030. O sea, si mi autoconsumo, por ejemplo, es de... venga, por ejemplo, este nuevo consumo. Entonces, mi nuevo consumo, yo tenía un consumo de 2.500. Pero como me generé una parte de mi demanda, entonces mi nuevo consumo, es decir, lo que yo necesitaría de la red por el tema de sacar el equipo de funcionamiento y todo eso, es 1.300. Entonces, estos excedentes hasta 1.300 me los pagan a 550. Y los 200 de ahí y los otros de ahí para arriba, esos iban a precio de bolsa. Entonces, como yo acá estoy considerando, como yo estoy considerando 120 pesos, entonces me estoy perdiendo, que es lo que me falta depurarle, me estoy perdiendo unos ingresos de unos kilovatios que me van a pagar más caros. Estos 120 pesos son solamente para un remanente, pero hay unos kilovatios ahí que me los van a pagar más caros, que me los van a pagar por allá a 600 pesos, a 550. Entonces, ahí hay otro ingreso que se va al flujo de caja, que aumenta los beneficios del proyecto. Entonces, también por ahí muy conservador. Sí. Entonces, ese es el otro tema. Vamos a tratar de organizarlo. Es un poquito más dispendioso, pero es de meter esta parte, esto de los precios reales, que eso es lo que tengo. Esto viene de la regulación, de la resolución 030 del 2018, esta parte de cómo se pagan esos excedentes. Entonces, ahora sí, yendo al flujo de caja, entonces yo acá estoy, ¿en dónde está el valor? Entonces, este precio de venta de 437 pesos, lo estoy sacando teniendo en cuenta el beneficio de no pagarle a la red, más un valor de los excedentes a precio de bolsa. Entonces, acá me estoy castigando. Esto puede ser un poquito más, esto puede subir. Esos 437, en realidad, eso puede subir otros 100 pesos.
podría ser de 537 en realidad. Y eso le va pegando al ingreso. Entonces, miremos ahí, por ejemplo, cómo se movió. Sí, yo creo que el tema de precios de energía eléctrica va a ser muy sensible para tu caso. Claro, es esa parte. Y ya en una parte ya más refinada, ya tendría que mirar, digamos, como la proyección de los precios de bolsa en los próximos años, mirar, ese ya sería como el más refinado. Y lo otro, bueno, entonces la otra inquietud estaba, aquí hay un impuesto, bueno, entonces miremos lo de los impuestos. Estos IVAs por acá. Resulta que aquí hay unos IVAs de venta, unos IVAs de compra. Entonces, esa es la otra pregunta que usted me hacía, profesor. Entonces, en el IVA de compra, ese costo del equipo está sin IVA. O sea, ahí ya... Ya está el beneficio fiscal, ok. Exacto, sí, señor. Ahí ya está. ¿Aranceles tiene? Es cero aranceles también. También va sin aranceles por la ley Ya 1715. está, ahí en el número está, listo. Sí, señor. Y este impuesto de venta, pues no aplica entre comillas, porque en el valor que reconoce el operador de red por los excedentes, ya está todo, ya eso está ahí incluido. Ya ellos dentro de la comercialización, dentro de la estructura tarifaria, ellos ya tienen en cuenta eso. No es como el producto, digamos, yo estoy produciendo, digamos, puntillas. Entonces, tengo que tener en cuenta de que hace costo unitario, hay un impuesto sobre las ventas y todo eso. No, acá ya, en ese valor que paga el operador de red, ya están metidos todos los impuestos, si es que aplican, pero estarían ahí incluidos. Sí, perfecto, perfecto. Sí. ¿Qué me falta? Entonces, ahora sí venimos a el impuesto sobre la renta. Entonces, de acuerdo a la ley 1715, entonces, esas inversiones son deducibles. Antes del imporrenta es depreciación acelerada. ¿Vos vas a adoptar alguna depreciación acelerada? Sí, señor. Ese también me falta. Me falta incluirle acá la depreciación, porque esta depreciación la dejé como está en la fórmula. Sí. Como está en la fórmula, pero acá viene una depreciación acelerada. Faltaría aquí calcularla, lo haría pues, y da posibilidad como hasta depreciar como que en 5 años, tengo que mirar bien la regulación. Entonces aquí está esta depreciación que vemos acá en todo el horizonte del proyecto. En realidad podría ser hasta, creo que para los primeros 5 años, inclusive 1, 2, 3, 4, como hasta por acá. Esa tengo que incluirla. Y lo mismo que el impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que tengo que conocer la renta líquida del cliente y ese dato no lo tengo. Me va a tocar hacer como una estimación o si él de pronto me lo facilita, entonces... No, ¿por qué? este imporrenta es frente al proyecto. Lo que tú dices es cierto, él está pagando ya uno. Pero digamos que aquí estamos analizando el proyecto de manera aislada, como esto genera unas utilidades que al final van a afectar los estados financieros generales de él. Entonces queremos es descontar la parte proporcional ponderada de este proyecto. Entonces, Pero, por eso la depreciación te va a ayudar mucho en eso, ¿no? Como hasta dónde debería yo amortizar eso para que el imporrenta casi sea cero los primeros años, porque va a ser muy importante. Uno de los desafíos cuando tú tienes beneficios fiscales es lograr dosificar esos beneficios fiscales para que por lo menos esto sea cero. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver si lo entiendo, digamos, si lo miramos el proyecto, o sea, solamente, entonces no estaríamos teniendo en cuenta los incentivos de ley. Pasa que hay un tema también de discusión. ¿Qué es lo que pasa? No, acuérdate que este proyecto le va a generar menos costo. Es que el punto está es frente al proyecto, ¿qué significa la imporrenta? Como va a haber menos costo para él, ¿dónde se le va a inflar a él? La utilidad. Piensa en el negocio de él. Como él le invirtió a esta tecnología y esta tecnología le genera menos costos operativos, ¿dónde lo va a ver él? ¿Sí? En el ingreso operativo. El ingreso operativo a él se le va a subir. Pero como el ingreso operativo se le va a subir, este proyecto tiene otro beneficio, que son la aceleración, es acelerar la depreciación. Entonces, ¿cómo manejo una depreciación? Porque digamos que lo que te pone el marco de beneficios fiscales, es decirte, es
es hasta dónde, qué es lo máximo que puedes depreciar por año. Pero claro. no significa que no lo puedas dosificar a más años. Entonces ahí es donde tú vas a balancear la depreciación para que esas utilidades, por el menor costo operativo que está generando, pueda amortizarlo, ¿sí?, con la depreciación para que esos primeros años, ¿sí?, el impuesto de renta sea cero. Ya, ya. Sí, lo que pasa es que estaba mirando, viéndolo desde el punto de vista del proyecto, pues, desde su Sí, ingreso, pero... porque esta unidad que estás analizando es el proyecto per se, o sea, el hecho de haber invertido los 190 y pico millones de pesos es lo que se está originando todo este efecto. Entonces, no le puedes mezclar, ¿sí?, fuentes de capital de otras iniciativas que él pueda tener o del mismo negocio que él tiene. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que estaba mirando, sí, eso está bien. Sí, ya entiendo. Lo que pasa es que, claro, cuando yo hablo de renta líquida, estoy hablando es de la empresa en su totalidad. Lo que sí le puedes preguntar es cuánto paga en porcentaje, o sea, es hoy en día cuánto está pagando. El último dato que Ya. recuerdo fue 34%, o sea, con Uribe se subió hasta 36%, después hubo un impuesto de guerra, pero cada 2 años, cada 3 años, ya no me acuerdo. Entonces, tenés que preguntarle a él, hoy en día en su marco, sí, fiscal, ¿cuánto es el impuesto de renta? Pero entonces la pregunta ¿es conveniente que incluyamos el beneficio de deducción en el impuesto de renta acá en el ejercicio o lo dejo simplemente con sus flujos del proyecto? O sea, él solito es como O más sea, real. yo diría que ese tema de depreciación es lícito y lo puedes hacer porque precisamente eso es lo que él está buscando. Cuando tú miras es por qué brindan eso. Y yo recuerdo mucho que eso fue una discusión cuando se lanzó la primera licitación de energía renovable, fue un desastre el año pasado. Y después, digamos que el viceministro, que hoy en día es ministro, se fue a revisar eso, cómo lo estaban haciendo otros países y se dio cuenta, por ejemplo, que Chile y Brasil, ese tema de depreciación acelerada era muy importante. O sea, es que a veces se subestima un poco, ¿sí?, ciertos factores. Y sobre todo, como esto está hablando, al final estos sistemas calculan valor presente neto, entonces ese sistema de depreciación lo que garantiza es que los primeros años trato de tener los mayores beneficios. Entre más rápido tenga los beneficios, digamos que cuando uno va a ver la tasa interna de retorno, cuando uno va a ver el valor presente neto, mejora ostensiblemente. Entonces, digamos que ellos lo que permitieron fue beneficios y que esos beneficios se pudieran extender a más años, porque inicialmente tenía una curva a menos años y al final los extendieron en esa nueva licitación, teniendo en cuenta de que sí, todo eso empuja, porque es que siempre las energías renovables, el gran desafío que tienen, sin desconocer que hay casos de éxito en otros países, en Europa, en todas formas, sí, el contexto es un gran influenciador del éxito. Y ahí, digamos que los marcos de América Latina sí que son, te cuento que como ahí tienen tanta volatilidad, ese tema de las reformas fiscales cada 4 años, eso es perverso. Uno no sabe cómo le va a tocar la foto. No, es que eso es lo que crea aumenta el riesgo, mejor dicho, el riesgo del Por eso, país. digamos, yo le sacó algo muy interesante que al final se cayó, que era generar un marco jurídico para garantizar que los que se tomen la foto en ese momento, por lo menos les respeta a los que tomen la foto. O sea, los que entraron en esa fiesta, se les respeta por lo menos, que lo llamó el marco jurídico. Entonces yo diría, porque como tu payback está muy lejos, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad, cuál es el costo de capital, cuál es la rentabilidad del negocio? Que esa es otra lucha que vos tenés. Sí, claro, no, es que, como digo, o sea, en este momento, en esta primera entrega, yo quería era poner a funcionar la plantilla. Ahora Sí. ya te entendí, vos te enfocaste más desde el punto de vista que la plantilla tenga todos los elementos. Es correcto. Y vas ajustando mayor Claro. depreciación, menor depreciación para ahora sí después modelar. Okay. Exacto, porque por ejemplo, el negocio de él, yo en alguna ocasión le pregunté y el negocio de él está en el 22. O sea, esto aquí sería 22, por ejemplo. Esto aquí sería 20. Pero ¿es antes o después de impuestos? Porque siempre normalmente Ah, es, no. siempre es a nivel de vida, ¿no?
después de impuestos, porque si lo pone antes de impuestos, eso le da súper fabuloso, pero pues la realidad no es eso. No, entonces yo creo que esto es antes de impuestos, o sea que eso sí podría bajar, digamos, sí, al 18. Digamos que ahí está en el 18. Sí, Y porque el nuestro es después de impuestos, o sea, ahí ya se los quité, le quité imporrenta, le quité todo, o sea, descremado, esto es descremado. Claro, y esta TIR debería ser entre el 12 y el 14. ¿Por qué? Porque ese es más o menos el promedio que maneja en el país, pues de acuerdo a lo que hemos podido averiguar. La verdad, te lo digo, y ahí es donde vos tenés el desafío. ¿Cómo vas a mejorar eso? Porque ya está bajando la inversión, o sea, que no genere todo. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Uno de los grandes desafíos es, si el DEL es el 17, el 18, ¿sí? Y tu proyecto da el 13, es desde el punto de vista de creación de valor, vos le destruyes valor, este proyecto le destruye valor. Entonces ahí es donde te toca mirar fuentes de financiación, que yo lo vi, tú puedes tener fuentes de financiación más baratas. Porque lo que tú decías es, listo, de pronto tenías una tasa, pero antes del COVID, pero después del COVID, Bueno. dos, son proyectos de energías renovables, ¿sí? Y eso tiene una línea de financiación a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos tienen un brazo que ellos financian todos estos proyectos que le apuntan a los ODS. Sí, Entonces, señor. Es que precisamente entre el 5 y el 8, yo le estimo. Claro, vean. Bueno, le cuento. Yo estoy vinculado o sea, hice pues una alianza con una empresa de energía solar para los montajes de sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, a través de la empresa tenemos unos contactos con Davivienda, con Bancolombia, con Itaú, para proyectos pues, solares fotovoltaicos. Y Davivienda, por ejemplo, está ofreciendo una línea verde que es DTF, esa es DTF más 5 puntos. Entonces, tendría que hacer ese ejercicio porque en realidad esta ¿DTF está cuánto? ¿En el 2, 2,5? ¿Cuánto está DTF ahora? En este momento no tengo el dato. Tendría que pulir este dato y sería DTF más unos, creo que no, 6 puntos, pongámosle para hacer más. Esta sería realmente la tasa. Entonces, yo creo que es mucho menor que estos 11, pues habría que hacer el cálculo, pero me estaría, o sea, entonces este 11 se me estaría, tendría que convertirlo en TTF más 6 puntos, porque ese es un valor real, digamos, que ofrece la vivienda para sistemas solares fotovoltaicos, pero entiendo que es línea verde, o sea, para cualquier tipo de proyecto. Ya quién sabe si ellos estarían pues dispuestos a financiar un proyecto de este tipo, pero, y eso pues que esta es la banca privada. Entonces hay que tener en cuenta lo que usted dice, profesor, es de que, digamos, por el lado del BID, por el lado de ese que llama USD, ¿cómo se llama esa? Que es una agencia de los Estados Unidos que apoya todos estos proyectos. Ahí también pueden haber otras, ¿cierto? Otras tasas más bajas. Sí. Entonces estoy trabajando con este 11 que puede ser muy alto, ¿cierto? Sí, entonces, es alto. Para este tipo de proyectos de energías renovables es alto porque hoy en día tienen acceso a créditos más baratos. Bueno, entonces todo eso también me va a ayudar acá. Y tengo una duda acá, pero usted me ayuda, y es que resulta que, no sé si esta fórmula, yo siempre, a ver, yo la trabajo así. Valor presente neto, entonces la tasa, la sumatoria de los flujos desde el año 1 y a eso le resto la inversión inicial, ¿sí está bien? Y a eso, bueno, como ya está la inversión inicial negativa, entonces le sumas la inversión inicial porque ahí está negativa ya. Es que aquí es donde yo tengo la duda. Colóquele el más. No, pero yo la tomé en valor absoluto. El campo de inversión inicial que está en la B39, listo, enter. Pues sí, está bien así. Entonces sí sería menos. Entonces sí es menos, o sea, menos la inversión inicial. Y si la tomamos así como está acá, entonces, listo, no. Entonces esta fórmula sí la tengo bien. Sí. Esta fórmula sí la tengo bien. Entonces, bueno, aquí dio un valor, pero en realidad y acuérdate que cuando la inversión inicial allá la ponen sin signo negativo, sí hay que ponerle el menos, pero cuando lo ponen ya con signo negativo le ponen más. Listo. Bueno, esa sería. Y hay otra fórmula que yo en alguna ocasión. ¿Y qué es lo que te está mostrando ahí? Pues ahí lo que te está mostrando es eso. Mira que si tú tienes un crédito
pero el proyecto te está dando el 9, el valor presente neto te tiene que dar negativo. No, está bien. Eso es lo que está mostrando. Póngale la tasa al crédito, póngale el 8, póngale ahí al 8. Simplemente la tasa del crédito. La tasa arriba. No, acá, no, que estaba haciendo este ejercicio de igualar aquí la TIR para que el BPN fuera 0. Ahí sería, ve, entonces sí está bien la fórmula, porque ahí da más o menos, ve. Está acá, perdón, 8. Es que siempre cuando tú tienes tasas de financiación versus el TIR del proyecto, si el TIR del proyecto está por debajo, sí, normalmente el valor presente neto te da negativo. Entonces, por eso esa es la lucha. Porque el crédito va a ser más caro que lo que el proyecto está generando. Pongámosle aquí al 7 a ver cómo se comporta. A ver, ahí ya. ¿Sí? Pero pongámosle 18, que debe ser. Bueno, pero bajo. Es que ahí es donde está. Listo, sí, ahí está. Pero, temas entonces, claro, la intención mía era esa, o sea, ponerla a funcionar. Y ya empiezo a mirar sin... Ahora, ahí es donde tu proyecto, como tú... Por eso yo te decía, si vas a financiar todo el proyecto con esa nueva tasa y no vas a usar capital, o sea, vas a usar solamente una parte, porque normalmente los bancos piden una parte, es que el dueño del negocio ponga una parte y ellos financian. ¿Eso qué va a hacer? Que ese costo de capital, como ya es la composición entre un crédito que estoy tomando la banca con capital propio, baja. O sea, si él tiene hoy en día el 18 después de impuestos y estás tomando un crédito del 8, del 6 o del 7, pues eso lo que va a hacer es bajarle. Ya, por eso tengo una inquietud. Ya, sé que tiene la experiencia, digamos, con las financieras, ¿qué tan viable es esto que yo estoy acá como planteando? Resulta que yo lo veo de esta manera. O sea, como yendo a la práctica, yo lo que he querido es como, a ver, resulta que los estudios para ese proyecto valen unos 24 millones de pesos. Yo lo que hice fue asumir de que el cliente aporta los estudios, los 24 millones, y el resto financiarlo, o sea, estos otros 170 financiarlos. Esa es más o menos la proporción, o sea, esta proporción acá está como con esa lógica de, inclusive acá la tengo, bueno, este 88, no, ¿dónde está? Préstamos a la inversión. No, pero sí es este. Exacto, o sea, este valor corresponde, no, aquí está todo, pero lo había hecho también, o sea, que fuera solamente el costo de los equipos, y o sea, que el inversionista solamente está aportando el costo de los estudios y poder financiar todo el resto. No, sí, aquí está, 170, que corresponde a todo el proyecto menos los costos de los estudios. Eso ¿cómo lo ven la banca? Eso sí lo admiten. Que ya no, venga, yo de este proyecto, yo pongo los estudios y financio todo el resto. Muy buena pregunta. Depende. ¿Por qué depende? Si es un proyecto, ¿sí?, conocido, donde los riesgos o las incertidumbres, donde los riesgos son conocidos, digamos que ellos pueden permitir hasta que el cliente ponga un 10%, o sea, ponga una parte muy pequeña. Pero cuando, digamos, es un proyecto donde el nivel de riesgo, o sea, es un proyecto para él novedoso, y para este cliente normalmente la relación es 70-30. ¿Por qué? Porque eso les da tranquilidad, es si el cliente está dispuesto a invertir el 30% porque confía mucho en ese proyecto. Ya, sí, claro. Por ejemplo, compre usted los estudios, compre los terrenos y haga la obra civil. Y nosotros le financiamos todos los equipos electromecánicos y todo eso. Exacto, entonces ya tú determinas exacto cómo hacer esa ponderación de la distribución de capital, es qué va a estar representado. Porque lo que tú dices es cierto, al final pues eso es lo que se va a traducir en la garantía. Sí, porque es que esto, como yo lo tengo planteado acá, 88 y 12, es como dicho si el préstamo se lo fuera a hacer a uno el papá, es cierto, es como
Total, sí, sí, porque mira que ahí hay un nivel donde el que está arriesgando el capital es el que lo está colocando, o sea, que es el banco. Entonces está muy alto. Pero te digo ellos hacen eso, estoy diciendo que no lo hagan. Es el segundo proyecto, el tercer proyecto que está haciendo lo mismo y como los otros, normalmente la banca lo hace es, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en la foto? ¿Nos fue bien? Entonces significa que esa gestión de proyecto estuvo bien, bien manejada. Entonces ellos estarían dispuestos a asumir más riesgo, sí, solo sí tengo antecedentes de que ya los otros proyectos fueron altamente exitosos. En la región este proyecto va a ser de los pioneros o ya hay otros en operación. No, pues es que ese es el tema, porque realmente este sería el primer proyecto en el país. O sea, en Colombia solamente hay un proyecto de este tipo que lo instaló la guerrilla por allá en uno de los campos estos que tienen ¿cómo es que se llama? Estos campos en donde están ellos en el proceso de reinserción, se me olvidó cómo es que se ¿Marquetalia llama. o qué? ¿Marquetalia? ¿Dónde están? No, en Miravalle, en Ah, Miravalle. O sea, del Caquetá, de la capital de Caquetá para adentro, hasta donde llega la carretera del Caquetá, la principal, allá en la cola, en un campamento que se llama Miravalle. Allá es donde está el único equipo de estos instalado en el país. Pero eso fue un cuento pues diferente. O sea, lo que yo entiendo es que ellos, pues como tienen tan buenas relaciones por acá con Noruega, con los países de por allá, como que los asesoraron y les regalaron el equipo y vea, instálelo allá para que haga su proyecto productivo y le demuestre pues al gobierno que usted está haciendo algo productivo en su proceso de reinserción. Pero yo no creo que ese proyecto tenga todo este estudio, que la parte financiera, que todo eso. No, simplemente aquí le regalamos el equipo y mire cómo lo instala, puede funcionar. Yo creo que, y no sé si en este momento pero estaremos. Edgar, mire que usted ha tocado un punto muy relevante. Yo sé que la Unión Europea tiene estímulos, ¿sí? Para cambios a tecnologías renovables en América Latina. Y creo que lo único que ellos piden son calcular los bonos de carbono que van a tener. Y ellos están dispuestos hasta a condonar parte de, o sea, no solamente a financiar a una tasa más barata, sino a condonar una parte de ese capital invertido. Porque precisamente uno de los afanes, ¿a qué me refiero? Uno de los afanes en Europa, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, es como ellos están muy comprometidos con esa agenda de sostenibilidad ambiental, ellos en algunos países, los que vienen quedados, lo que están haciendo es comprando bonos de carbono, o sea, están dispuestos a financiar proyectos en otros países, porque ellos con lo que tienen no han podido llegar a ese punto de equilibrio, o sea, ellos tienen unos compromisos año a año. Entonces hay países que son muy ávidos, ¿sí? A través de la banca, de financiar los proyectos en otros países, simplemente para obtener el efecto de los bonos. Es eso, o sea, es como decir, yo tengo una industria en Noruega, pero no tengo manera o no veo cómo cambiar mi proceso productivo para hacerme más eficiente y emitir menos. Entonces le compro a otro en otra parte del planeta y entonces... O sea, le financio sus proyectos de mejora para que él reduzca y ese beneficio pues me lo copio porque él está siendo el patrocinador de ese proyecto. Sí, señor. Y no lo está haciendo solamente Europa. En los últimos años he visto que Japón también lo está haciendo. Japón tiene varios programas de reforestación y no estoy hablando de Japón en general, estoy hablando de industria. Tienen programas de reforestación en América Latina. Está bien. No, claro, válido, profesor, muchas gracias. Sí, mi objetivo es organizar el proyecto, evaluarlo de tal manera que yo le pueda entregar al cliente si le vea, esta es la evaluación. Y entonces ya vendría esa segunda etapa, porque este sí sería pues de financiación de él. Este sí sería ya él el que tendría que buscar. Inclusive él me estaba diciendo por el lado del gremio de los piscicultores, por allá como que habló en Colciencias, porque es que Colciencias, es que hay muchas opciones. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene los números claros, en el momento que uno ya tenga los números claros, es más fácil empezar a explorar todas esas opciones. Hay otro tema, digamos, con Colciencias, y es que Colciencias Finanzas prácticamente subsidia, por decirlo de alguna manera, estos proyectos como hasta 500 millones de pesos. Entonces le dice a usted como empresa, dice, yo en este momento yo no le puedo dar ningún peso. Entonces,
autofinancia usted el proyecto y cuando esté terminado, entonces ya le doy un desembolso. Ese tipo de cosas también se manejan. Y él estaba averiguando por ese lado. Yo le dije, hágale que yo sé de proyectos que trabajan así. Lo que pasa es que hay conciencia lo que dice es, no, usted tiene que sostenerse, echar adelante el proyecto y ahí sí después yo ya le ayudo. Esa es como la dinámica. Sí, sí, porque es un tema de riesgo lo que hablamos. Normal. No sé qué conciencias hace con donación, pero en función de cumplir unos indicadores. O sea que claro, así sean indicadores que no sean financieros. Claro, es que entonces, por ejemplo, este proyecto, el grupo de investigación en el que yo estoy trabajando, que estoy haciendo mi trabajo de grado, ese grupo es financiado por la CHEC. Y la CHEC está inscrita en ese programa de conciencias, pero es que para la CHEC es 500 millones de pesos, eso sí es nada, porque es una empresa que tiene utilidades al año de 140.000 millones de pesos. Entonces ellos dicen, no, a ver, yo financio el proyecto y ya después miro cómo recupero esa plata. Entonces ellos lo están financiando y después le van a pasar el cheque a conciencias y lo metieron por ahí, pero tienen todo el músculo financiero pues para sostener el proyecto de investigación y todo, no tienen problema. Sí, pero es lo que tú dices, a medida que tú ya tengas claros los números, pues ya es más fácil ir a plantear el proyecto a varias fuentes de financiación hasta que tocando las puertas. Pues. Exacto, y entonces yo quiero convertir en la prueba piloto, primero para ese tema de mirar cómo se pueden gestionar los proyectos adelante, y este ejercicio me sirve a mí ya para mi proyecto de la PCH, porque todo esto empiezo a modelarlo para la PCH, y en ese sí ya voy, ese es el que ya es personal, ese sí ya estoy ya adelantado en la parte de estudios con la Paramos la grabación, seguimos grabando, que ya llevamos. Ah, bueno, no, yo creo que ella porque queda muy pesada. No, listo, profesor, de mi parte esas eran como las inquietudes, no sé, de pronto, espero haberle respondido las preguntas. No, yo creo que ya me quedó bastante claro porque como tú me decías que te faltaba modelación, entonces yo dije, no, pues, ¿será que este es un producto terminado? Pero ya me dejaste claro que estás avanzando y lo estás puliendo. O sea, estás armando la estructura básica del modelo para estar seguro que está funcionando, pero todavía no le has hecho el ajuste, ese descreme que exacto. Claro. Sí, sí. Ya es. Porque cuando yo vi ese payback y vi ese valor presente neto y todo, yo dije, no, este proyecto está calavérico. Entonces, pero ya te entendí por qué está así, porque tú lo que estás es ajustando la tabla hasta que ya lo vas organizando, pero ya tienes claro el panorama, qué es lo que tienes que hacer. No, ya me dejas muy tranquilo. Ah, listo, profesor. No, y muchas gracias pues por toda esta retroalimentación, porque eso es lo que eso me ayuda bastante ya en pulir el tema, porque lo que usted habla de la co-creación, o sea, ahí salen muchas cosas. No, eso sale muchas cosas y como tu proyecto va a ser una curva de aprendizaje y va a ser un proyecto pionero, pues seguramente ese va a dar para otras cosas nuevas. Por eso es muy importante es eso que tú dices, es tratar de enriquecerlo lo más posible, evitando los sesgos. Exacto, sí, en eso estoy tratando de ser juicioso, porque eso es difícil, porque existe como ese